Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Qué precioso. Mientras le adorábamos, pensaba y meditaba en esta palabra. Cuando Él se dio a conocer, y Él dijo, yo soy el que soy. Y el significado es, yo existo. Yo soy, yo existo. Eso es lo que Él se dio a conocer así. Cuando Moisés le preguntó, yo soy el que soy. Así que Él está vivo aquí y a Él vamos a darle la gloria y la honra con un aplauso de gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, mi Dios. Y estamos aquí para mantenernos en la unción. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y dile al Señor, háblame, Señor. Sé que tu palabra va a penetrar a mi corazón, a donde no puede llegar el hombre, a donde no puede hacer cambio el hombre, ningún médico, ningún psiquiatra, nadie puede tocar mi corazón, solo tú, Señor. Y a este Señor tan poderoso, te doy gracias, Señor, porque al hablar vas a cambiar todo mi sistema de vida. Si vine decaído, si vine desalentado, si vine cansado, levántame, Señor. Levántame, que tu Espíritu Santo, Señor, me llene esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, y ahora sí, a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos tomar asiento. Y qué hermoso es saber que seguimos una doctrina nueva que al menos yo recuerdo. ¿Hasta dónde aprendimos antes de conocerle al Señor? Sabíamos que el Señor murió, resucitó y ascendió a los cielos y ahí se quedaba. Pero la gran promesa del Padre fue enviada por el Señor Jesús. Y esa promesa es el Espíritu de Dios. Y debemos mirar cuál era el propósito por el cual Él nos estaba dando su Espíritu. Ahora, hay una cosa, que el Espíritu de Dios se daba en el Antiguo Testamento, se lee a los profetas. Y los profetas estaban ungidos para hablar de parte de Dios con el pueblo, estaban ungidos para dar algún mandato o también a veces para algún juicio. Así es que los profetas tenían la unción, pero luego también la unción vino sobre los reyes. El primer rey, Saúl, fue ungido. Entonces el pueblo de Israel tenía profecía, la profecía dada por Joel y por Ezequiel, capítulo 36. La profecía era que iba a enviar el Espíritu ya a toda persona, pero esto sucedió con el Señor Jesús. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Y para mí estas enseñanzas fueron nuevas. Yo creo que para todo cristiano, porque a veces nos quedamos en la Semana Mayor, comenzó con el Domingo de Ramos, luego vino el Viernes Santo, luego vino el sábado de resurrección y ahí nos quedábamos. Pero la palabra nos habla aquí en el libro de Hechos acerca de esta promesa. Y dice, ¿quién escribe Hechos? Dice que es Lucas. Él era un médico y él escribió por inspiración del Espíritu Santo el Evangelio de Lucas. Y también le da a conocer aquí a Teófilo, que me imagino que fue algún discípulo o algún rey, porque le habla así: en mi primer tratado, Teófilo,
Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. 40 días después de que resucitó, él siguió hablando a sus discípulos por mandato o por la llenura del Espíritu Santo. Aquí dice mandatos por el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todo esto era nuevo. Cuando yo comencé a escuchar en la iglesia cristiana, yo recién llegada, decía: Dios, qué hermoso, qué precioso. Y ahí comienza la vida de la iglesia y comienza a formarse ya la iglesia de Cristo con la llegada del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo creo que ellos pensaron: bueno, llega el Espíritu Santo, llega la promesa y creo que viene la restauración. Pero el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando hasta lo último de los tiempos y en todo lugar. Pero hay una cosa que el Señor les dijo: algo mejor viene para ustedes. Mejor que la restauración de Israel viene para cada uno de ustedes, porque van a recibir poder. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Ahora hay una cosa que nuestra mente a veces no creemos enseguida. Por ejemplo, aquí el Señor les ordenó que no salieran de Jerusalén hasta que viniera la promesa. Pero muchas veces nosotros, si el Señor nos da una promesa, comenzamos a pensar: yo no soy capaz, yo no soy como para recibir eso. Nos complicamos tanto que no le damos lugar a que el Espíritu Santo nos llene, nos bautice. Porque comenzamos a hacernos muchos pensamientos: no soy digno, no, es que todavía no, es que no a mí. Y yo te digo, hermano, así no es. Cuando el Señor da una promesa y Él lo cumple, uno tiene que solo tomarla. Uno tiene que tener un corazón así de recibir lo que Dios le está dando. Sencillamente, por eso es que dice que Él busca corazones sencillos como de niños. Porque un niño es tan sencillo que si tú le ofreces algo, él lo cree. Y lo cree ciegamente. Pero nosotros en cambio estamos ahí: ¿será para mí? ¿O será, no será? Y ahí está el problema. No recibimos lo que es gratuito, porque esto es una promesa. Pero el propósito fundamental para esta maravillosa unción, además de poder, es que haya poder cuando nosotros hablemos la palabra. Y aquí en Hechos 2, 17, 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra profetizar tiene dos cosas. Una puede ser una profecía personal que puede dar una persona que tenga el don de profecía, y la otra que está hablando aquí es general: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y también dice
sobre vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Vuelve a repetir. Y lo que aquí está hablando es que la profecía es para todo. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de hablar la palabra de Dios con la unción, con el poder del Espíritu? Porque toda palabra, antes de recibir a Cristo y antes de recibir el Espíritu Santo, nosotros leíamos la palabra, pero no había espíritus, estábamos vacíos, no teníamos el Espíritu. Así es que la palabra, leíamos la Biblia y todo, pero era vacío, porque aún no estábamos llenos del Espíritu. Entonces, si no está lleno, no, ¿cómo? Y mucha gente lee la Biblia, pero si no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene la vida espiritual, entonces la palabra no tiene ese poder para crear bendición. Y sucede que ahora, lo que dijo el Señor, es que el reino ya no es afuera. Antes de ser nosotros espíritu, antes de ser personas espirituales, buscábamos las cosas con nuestros ojos, con nuestro anhelo, con nuestros, yo diría emociones también, sí. Buscábamos que todo se haga ya. Pero ahora el Señor dijo que no debemos andar afanados ni turbados por las cosas, sino que primero busquemos el reino que está dentro de nosotros, que busquemos el reino de Dios en oración, en una petición, y todo lo demás nos será dado por añadidura. Vino un cambio. Mientras antes éramos personas naturales que buscábamos las cosas con nuestros sentidos naturales, ahora somos personas espirituales que tenemos el reino de Dios en nosotros. Es diferente. Es diferente. Escucha esto. Estaba hablando con el pastor Pablito antes del primer culto. Y le hablaba y le decía, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? Que los cristianos se entibiaron. Y debíamos más bien habernos vuelto más fuego. ¿Pero por qué se entibiaron los cristianos? ¿Por qué? Porque encerrados en la casa, con la televisión, con las redes sociales, quedándonos la vuelta ahí, que oyendo las noticias negativas, dejamos de buscarle al Señor con todo el corazón. Y eso ha causado una tibieza espiritual y muchos han dejado de tener ese fuego del Espíritu. Entonces podemos ver nosotros en la vida de un ejemplo claro, en la vida del rey Saúl, en la manera que él perdió esa unción, teniéndola, porque dejó lo más esencial, dejó de profetizar. ¿Quién creyera, no? Pero es que Dios le ungió al rey para que él hablara de parte de Dios al pueblo. Inicialmente el rey Saúl sí profetizó, pero luego dejó y le vinieron algunas circunstancias bien difíciles. Y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 10 y vamos a leer así saltado el capítulo 10, porque solamente es las partes donde el rey Saúl recibe la unción. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Sobre su pueblo Israel. Claro, la señal de la unción era derramar el aceite sobre la persona. Esa era la señal de que la persona iba a ser ungida ya, porque el aceite representa al Espíritu Santo. Pero luego le da unas señales antes de que el Espíritu descienda sobre él. Y la principal señal está en el versículo 5. Dice: después de esto,
llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y en el collado de Dios estaban los enemigos, estaban los filisteos también. Dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Qué hacían los profetas? Iban adorando y profetizando. La gente les conocía porque daban palabra de Dios y adoraban con muchos instrumentos, con salterio, con arpa, iban. Esa era una señal que le estaba diciendo el profeta a Saúl. Entonces le dice el versículo 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre Saúl y él también iba a profetizar, iba a hablar de parte de Dios, y ese momento él iba a ser cambiado por otro hombre. Es una señal tremenda, ¿no? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y es que cuando la unción está con nosotros, nosotros podemos hacer todo, porque es Dios a través de nosotros. Podemos trabajar, podemos emprender un nuevo trabajo, podemos ir de viaje, porque Dios está con nosotros. Estamos aliados con Él. Entonces eso le dijo el profeta. Y mire el versículo 8. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Le dice, vamos también a presentar ofrendas de paz. Pero ahí el que presentaba las ofrendas tenía que ser siempre el profeta. Y le dice, espérame 7 días. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Sucedieron. Se encontró con el grupo de profetas que estaban adorando y profetizando, y él también comenzó a profetizar. Mire, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Comenzó también a profetizar, a hablar de parte de Dios. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. La gente se admiraba, porque este hombre no tenía nada de profeta, y rato menos pensado, por la unción del Espíritu comienza a hablar de parte de Dios. Y este era el propósito de la unción, que Saúl comenzara a hablar al pueblo, a dar palabra de Dios, a dirigirles por el Espíritu que estaba en él, por el Espíritu Santo. Y la gente admirara, pero ¿qué pasó con este hombre? Antes era un hombre, imagínense que se encontró con el profeta cuando estaba buscando las asnas que su papá había perdido. Era un hombre que vivía común y corriente, un hombre común y corriente, pero como el pueblo pidió rey, y Dios le mostró al profeta Samuel que era Saúl el que iba a ser rey, lo ungió y comenzó a profetizar, y la gente admirada. Pero sucede algo, y esto es lo que nosotros debemos mirar, y vamos a Samuel mismo, capítulo 10, pero vamos al versículo 20. Y Samuel el profeta tenía que presentarle a Saúl a todo el pueblo, porque era el nuevo rey, tenía que presentarle. Así es que dice la palabra, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín,
e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Saúl? Miren el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová, o sea, comenzó el profeta a indagar, ¿dónde está Saúl, el rey de Israel? Si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la unción? Escondido va el bagaje, un montón de hojas secas de lo que sabemos que se recoge, las siembras, el bagaje. Ahí se había ido a meter este rey. ¿Qué pasó? Es que es claro, Saúl dejó de profetizar, dejó de adorar, y es como que le vino el miedo. Yo decía esta mañana, lo primero que viene cuando nosotros bajamos la unción, dejamos de oírle a Dios y de hablar de parte de Dios, es que el temor nos asalta. Le asaltó el temor y se metió entre el bagaje cuando le iban a presentar a todo el pueblo como rey. A diferencia de David, que se mantuvo ungido porque estaba siempre cantando alabanzas al Señor. Yo quiero que recuerden que la unción de David se mantuvo porque él siempre estaba profetizando, estaba cantando alabanzas, estaba adorando al Señor. La unción no se le fue, pero en cambio aquí a Saúl sí. Y entonces corrieron y lo trajeron de allí. Ya me imagino cómo salió el pobre pegado, las escarchas, pegado la ropa, puro bagaje, le sacaron de ahí de donde estaba escondido. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo al pueblo, ¿habéis visto al que ha escogido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, vive el rey. ¿Sabes que la apariencia les hizo gritar al pueblo, vive el rey? La apariencia era altote, les pasaba toditos en estatura. Pero, ¿dónde fue la unción? ¿A dónde se fue el poder de Dios? Es que dejó de adorarle al Señor y de profetizar. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en Cristo. Dejamos de buscar la palabra, dejamos de hablar la palabra, dejamos de profetizar a las circunstancias que nos rodean cuando hay alguna situación difícil, y ahí viene el miedo. Yo decía esta mañana, antes era la pandemia, ahora todo el mundo corre. Por la delincuencia se cierran locales de Guayaquil. ¿Por qué? Porque una persona natural que no tiene el Espíritu Santo está solamente con sus sentidos, ¿sí? Y sus emociones. Y lo primero que hace es huir. Y nosotros tenemos el reino de Dios en nuestro corazón porque este rey aquí ha hecho morada el Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando hay una situación así, ¿por qué tenemos que correr? Si aquel que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, que nosotros podemos ingresar al reino de los cielos en oración con la palabra y tomar la autoridad que el Señor nos dio, y no tenemos por qué temer, porque el reino de los cielos no ha menguado. Y decía esta mañana, imagínense ustedes lo que está pasando con el país. ¿Por qué creen ustedes que los altos funcionarios también están dejando sus puestos? Miedo. Es que el miedo, ahí está el presidente y abandonando todos al presidente. ¿Por qué? El miedo. Y estamos viendo. Y nosotros que somos del reino, tenemos autoridad. El Señor dijo, os doy autoridad para echar fuera escorpiones, serpientes y escorpiones, y ninguna cosa el enemigo os podrá destruir, os podrá dañar. Esa es la verdad. Y es tremendo esta mañana porque en medio de este mensaje le hice pasar a una hermana
que dio testimonio de cómo después del mensaje que predicó Pastor Juan, de que nosotros tenemos la bendición de estar por cabeza y no por cola, podemos prestar a naciones. Dice que ella fue meditando y hablando la palabra con su esposo en el carro, porque estaban ya 4 meses sin bendiciones, sin la provisión. Y cuando ellos comenzaron a hablar la palabra de la bendición, al día siguiente comenzó a activarse toda la economía en su casa. Dio testimonio, le hice pasar en medio de la prédica. Eso se llama profetizar. Eso se llama hablar de parte de Dios a las circunstancias cuando vemos que las cosas no marchan bien. Entonces, ¿qué pasó con el rey Saúl? Lo peor que él hizo fue cuando íbamos a ir al capítulo 13, que, hermanos, nosotros estamos rodeados de un mundo espiritual que no vemos. Cuando la persona tiene miedo, está rodeada de espíritus de temor. Siguen, o sea, es que damos derecho legal a que el diablo nos ataque. Y pasó lo mismo con Saúl, escondido debajo del bagaje y todo, y sucede que los filisteos comienzan a atacarle. Primera de Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ay Dios mío, hasta se contagiaron los que estaban debajo de Saúl. El miedo del rey contagió hasta los del pueblo. Por eso les dije hace un momento, están abandonando los puestos de temor. Se fue el ministro de Tali. ¿Por qué? Por miedo. Ahora ya pasamos de la pandemia a una especie de guerra y dice que estamos en señales del fin de los tiempos. Y miren lo que dice aquí. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque dice aquí, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Es tremendo. No estaba muerto el rey, estaba vivo, pero había dejado la unción. Y ya no había poder del Espíritu para hablar al pueblo. Ya no había valentía, no. Si fue el que se escondió en el bagaje. Y yo me pongo a pensar y digo, ay, Dios mío, donde falta la unción en una casa, ha caído. Y siempre yo digo a las personas, tú eres como un pilar en tu casa. Mientras tú te mantengas en la palabra, mientras tú profetices la bendición en tu casa, mientras tú profetices la sanidad de tus hijos, mientras tú profetices que el trabajo de tu esposo está siendo bendecido. Y aquí estamos viendo que la gente se fue huyendo y se metieron en cavernas, en cuevas y todo. ¿Y dónde estaba Saúl? Dice, y algunos de los hebreos se pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat. Otros se fueron para otro país, se fueron para otro lado. Permanecían aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Los que se quedaron con Saúl iban temblando. Y él, mire, tenía que esperar al profeta. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y aquí viene un asunto, ay Dios, la persona que tiene la unción siempre debe buscar gente de unción. Siempre tiene que buscar gente ungida. Porque así como la unción se le
pega a la persona y es una persona avivada, también la cobardía. La gente se le desertaba. ¿Por qué? Porque él estaba como si no hubiera sido ungido. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué hizo? Presentó ofrendas a Dios cuando él no tenía que hacerlo, tenía que esperar al profeta. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán, los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé pues y ofrecí un holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Aquí está el asunto. Si tú no eres firme en mantenerte en la unción del Espíritu Santo, mira lo que pasó con el gobierno de este rey. Un reino que no prevaleció. Y dice, mas tu reino no será duradero. No será duradero. Y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Escucha, si nos entibiamos, ya no servimos. El cristiano tiene que ser radical en permanecer unido. ¿Se acuerdan la palabra de la vid? El Señor dio un ejemplo de la vid y el pámpano. El cristiano que debe ser unido al Señor, firme todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque tú estás alimentando a tu espíritu, haciéndote fuerte mientras estás en la palabra, y también la unción permanece sobre ti. Ahí tienes poder para determinar una cosa y será hecho. Ahí tienes poder para hablar, por ejemplo, cuando viene una enfermedad a tu cuerpo o viene un problema de salud, en las finanzas, tú puedes hablar a esa montaña que se opone que se quite. Pero nosotros tenemos que ser fuertes. Escucha, iglesia, nosotros tenemos la unción porque recibimos el Espíritu Santo. Pero estamos, ¿sabes qué? No estamos dejando que el Espíritu fluya, porque nuestra parte carnal está gobernando. Tenemos que gobernar con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu. Que Él dirija mis pasos, que Él me dé las estrategias si está pasando una situación en mi vida. Señor, dame tú las estrategias porque yo no sé cómo voy a arreglar. Yo no puedo arreglar esto, no puedo, pero tú sí. La palabra dice que el Señor lo hace. Así que no seas como Saúl. Y lo que dice el Señor en su palabra, y aquí vienen dos cosas que Él habla, y con esto vamos a terminar el mensaje, es que el Señor dice, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, depende de cada uno. Porque nosotros tenemos este libre albedrío, esta libre voluntad para rendirlo al Señor. Y Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Este hombre
el rey Saúl tuvo la oportunidad de gobernar con la unción, porque fue ungido, pero lo dejó. Ahora, tú quieres arreglar algo que está pasando en tu vida y lo haces del exterior para afuera, o sea, de tus emociones, pero no del espíritu, vas a pasar mucho tiempo sin ver lograr nada. Y yo siempre estoy hablando a la iglesia. Los años pasan, no pasan en vano. ¿Y qué has hecho teniendo la oportunidad, así como tuvo el rey Saúl, de gobernar aquí en la tierra sobre todas las circunstancias? Pero a veces no lo estamos haciendo. Dejamos. Una pereza espiritual tremendo. Leo la Biblia cuando puedo. Pero ese no es es como decirle, Señor, te tomo en cuenta cuando puedo. Cuando puedo, oro. Cuando hay tiempo. O sea que tú prefieres que las circunstancias sean difíciles. Mira lo que le pasó a este hombre, todo se le volvió contra. Antes que el Espíritu de Dios te dé las victorias en todo lo que Dios está dispuesto, pero es cuestión del corazón de cada uno. Por eso dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y luego aquí el Señor les habló a los fariseos que hablaron contra el Espíritu Santo y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que el corazón está, como hablas, está tu corazón. Y es el problema que cuando hablamos mal, estamos dando derecho legal al enemigo para que nos ataque. En lugar de hablar sanidad al cuerpo físico, os quejamos. Y dice que el enemigo más dolor pone en tu cuerpo, porque está atacando a tu cuerpo, a un área de ti. Ahora, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados, bendecidos, o por tu palabra serás condenado. Esa forma. Pero a mí me gusta mucho lo que dice aquí, el Señor hace una parábola de cómo es el reino de los cielos. Y dice en Marcos capítulo 4, versículo 26. Además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Pero él no se está refiriendo a la parábola del sembrador, se está refiriendo a nosotros. Porque dice la palabra, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Cuando tú echas la palabra, como pasó con esta hermana que dio testimonio, cuando tú mandas la palabra, profetizas la palabra, entonces duermes, te levantas de noche y de día y la semilla está brotando, ya Dios está obrando con esa palabra de profecía, con esa palabra de sanidad, con esa palabra de multiplicación. Dios está obrando y el rato menos pensado sucede. Ya, eso es lo que dice esta parábola.
Y esto es lo que nosotros debemos mirar. Sí, el Espíritu Santo vino primero para que profeticemos, hablemos de parte de Dios. Eso tenemos que hacer, hablar de parte de Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Aquí sí que tenemos que ser muy abiertos, que los chicos conozcan la verdad, conozcan lo que es el Evangelio, conozcan lo que es tener y estar llenos del Espíritu Santo. Así que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Cuando ya esa palabra, si tú duermes, solo profetiza. Sigue haciendo las cosas, duermes, te levantas y está obrando la palabra. ¿Por qué? Porque hablaste con el poder del Espíritu que está en ti. No tienes que estar viendo. Nadie cuando siembra está viendo qué horas tiene un... primerito viene a dar, la semillita viene a hacerse planta, después flor y de ahí fruto. Nadie está voy a escarbar a ver si ya, no. Dios se encarga de cambiar las circunstancias por la palabra que nosotros hablamos. Dios se encarga de hacer un cambio. Y vamos a terminar con esta palabra que está en Gálatas 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien en vez de estar discutiendo, a veces los esposos discutiendo por las finanzas. En lugar de estar discutiendo por las finanzas, mejor lance la palabra de provisión, la palabra de multiplicación y va a ver lo que va a pasar. El otro día estábamos con mi papá y mi hermano que vino de Chile. Y mi papá ha tenido una confusión en su edad. Él cumplió 98 años y él nació en 1925. Y él decía, no, yo tengo recién 93. Y mi hermano Paul le decía, no papi, ve, aquí está la cédula, usted nació en 1925. No, hijito, la suma, verá, suma. Bueno, lo cierto es que yo ya le hacía señas a mi hermano que no le, ya que siga como. Pero me vino un pensamiento al corazón. ¿Por qué mi papá ha vivido tantos años? Yo voy a decirles algo. Nunca en mi vida le vi a mi papá pelear con otras personas. Un hombre sumamente correcto. Sí, que la gente le buscaba problemas. A veces iban, por ejemplo, a instalar un vidrio y le querían hacer problemas, pero mi papá era. Entonces, la paz del corazón nos alarga la vida, nos da una vida abundante de muchos años. Porque yo he visto lo contrario, que cuando una persona es irónica, que no puede, no perdona, que tiene iras de todo, siempre se le pegan enfermedades y problemas, como pasó con Saúl. Ustedes vieron que hasta la gente que le rodeaba se volvieron miedosos, temerosos y hasta huyeron. Entonces, uno tiene que saber, elige el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Elige perdonar, elige estar bien con los demás y tu vida se va a alargar, muchos años de vida. Así que, ¿cuántos van a vivir 120 años? Vamos a darle una...
¿Y por qué dije? ¿Y por qué dije? Porque el otro día le presentaron a la mujer más longeva que cumplió 120 años. De un país, y bueno, y hablábamos con mi hermano, que es médico, y mi hermano decía, seguramente ella no ha comido frituras, porque parece que era en la India, algún país así, donde no hay este tipo de comidas, de alimentos, 120 años, pero no es que le presentaron ahí sentada en una silla temblando, caminando de la mano de una de sus tataranietas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una vida y depende mucho de nosotros. ¿Sabes qué? Yo te dije hace un momento, no te compliques, créele al Señor, no estés dando la vuelta. ¿Será que Dios me ha llenado? Sí, te llenó del Espíritu. Ahora, ¿qué haces tú con el Espíritu? Es la pregunta. Sí nos dio y dice que nos puso como un sello el Espíritu. Ahora, ¿qué estás haciendo tú? Ahí está, que tú puedes responder. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando de parte de Dios en tu casa? O tal vez no hay nada de palabra en la casa. Ay, Dios mío. Las circunstancias se ven después. Todo lo que sembramos, cosechamos. Por eso dice, todo lo que siembra la persona carnal va a cegar destrucción. Pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar bendición. Sí es. Así es que les creo a los que levantaron la mano, mi hermana, le creo que va a llegar a los 120 años. Amén. Y vamos pues a ponernos de pie. Y miren, esto es tremendo, pero realmente, ¿por qué estará en la Biblia de los dos reyes? Un rey que no logró nada, que su reino se destruyó antes, aunque pasó sentado ahí en el trono, pero no tenía poder. Y luego un espíritu malo iba y le hacía que quiera matar al ungido, ¿no? ¿Ya han leído? Que Saúl le persiguió a David. ¿Por qué? Porque un espíritu malo le comenzó a gobernar. Pero nosotros estamos aquí como los valientes de David. ¿Cuántos están como los valientes de David? Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle, Señor, gracias por tu espíritu, gracias por la promesa que hemos recibido, la unción de tu espíritu, el poder de tu espíritu, para que cuando hablemos tu palabra, Señor, sea tu palabra dando fruto, sembrando la palabra nosotros en tu reino. Y gracias, mi Dios, por esta autoridad y esta bendición de poder cambiar las circunstancias con tu palabra poderosa, con tu unción. Espíritu Santo, gracias. Bienvenido a mi corazón. Dígale al Espíritu Santo, bienvenido a morar en mí. Bienvenido, Señor, soy templo de tu Espíritu, Señor, y te agradezco con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Vamos a adorarle un ratito al Señor, esta canción tan linda. Como dijiste, esa canción tiene una unción. Como dijiste, es una canción que trae esa unción sobre cada uno, sobre cada uno. Y vamos a decirle con el corazón, con todo el corazón. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Y vaya a lo profundo de su corazón. No se distraiga con nada, con nada. Úneme a tu río, dame vida. Gracias.
sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite.
Gracias, Señor. ¿Cuántos le piden al Señor que derrame su gloria sobre él? Dile con todo tu corazón, derrama tu gloria, Señor, sobre mi vida. Derrama, Señor, esa maravillosa unción, Señor. Derrama, Señor, esa presencia maravillosa que cambia, que transforma. Guíame, Espíritu Santo. Dame estrategias cuando hay algún problema. A ti acudo, Señor, como mi ayudador, como el que me ayuda, Señor, como el que está como un abogado defensor contra circunstancias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Sí. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.